The Batman nos introdujo un Batman distinto, una simbología y representación diferente para entender esta visión de otra manera, algo que resonó en toda la película y era el principal estandarte para desarrollar a este Batman, fue la venganza. La venganza justamente dentro de este Batman es tan importante porque abre muchas ramas y así Matt Reeves justamente nos permitió analizar y profundizar mucho sobre la psicología de este personaje. Y es justamente en lo que me quiero basar en este video. Quiero introducirme en esa psicología, entenderla y así viajar por todo el desarrollo de Batman y Bruce Wayne en esta película. El Batman de Matt Reeves ya desde el principio se muestra con esa visión y el ambiente que rodea, dentro de una Gotham bien noir y de un paradigma para nada familiar, sino muy hostil, solemne y oscuro. Con el primer monólogo que tenemos ya se puede pensar muchas cosas, hace énfasis en la encarnación y simbología que tanto tiene de esencia Batman, pero también de la disociación de la identidad tan marcada del personaje. Él dice ser las sombras, dice que cuando la luz del murciélago toca los cielos es una advertencia, es decir, se autorreferencia como una encarnación del miedo, como un espectro de la noche, hasta de hecho con esa primera entrada en la estación del tren, con la lluvia golpeando el traje, el sonido de las botas cómo se acerca de fondo y de a poco cómo se aclara y se hace uno viniendo desde la oscuridad. Es simplemente fantástica la introducción porque automáticamente dice mucho sobre este Batman. En toda la película vemos cómo la brutalidad de los puños de Batman es lo que predomina. Al principio con los hombres del tren y hasta dice ser la venganza, como también en el Iceberg Lounge, donde directamente le dice a Gordon que él se ocupa del asunto y reparte puños para todos. La venganza él la alimenta para calmar su trauma, lo satisface tener esa sensación de cierto poder en los criminales, de imponerles un miedo que los vuelve vulnerables. Y acá hay matices analizables muy interesantes que abren todas las ramas que se desarrollan en la película en torno a este Batman. Primero la simbología. Este Batman quiere realizar su cruzada motivada no solo por el miedo, sino por la venganza, que el sentimiento que lo provoca a realizar es un fuego vivo que se mantiene en el personaje. Toda esta sensación de tener cierto control sobre la justicia de una manera tan hostil se puede notar como él lo siente. Por eso, cuando le dice a Alfred, What I'm doing is my family's legacy. If I can't change things here, if I can't have an effect, I don't care what happens to me. Se interpreta como que este Bruce Wayne es todo Batman. Vemos que prácticamente no hay Bruce Wayne. Esa dualidad de la personalidad tiene un cierto peso, pero no hay tanto equilibrio. Su alter ego, el ser Batman, se lo comió por completo, por la floración de afirmar su identidad, por la impotencia y la necesidad de superar su gran trauma. Al Batman de Robert Pattinson se lo desarrolla en sus primeros años, como una persona que reflexiona acerca de que quiere ejercer un cambio en la ciudad, pero el crimen aumenta por algo y porque la ciudad se destruye a sí misma, pero nada cambia. La putrefacción de la ciudad se mantiene constante como su rabia que la alimenta gracias a ese poder de venganza que se mantiene como una llama que no se puede apagar. De hecho, este Bruce Wayne le hace asco a todas sus responsabilidades. Está comprometido con su cruzada, pero también con esa sensación que lo come por dentro, con el trauma que lo persigue como su propia sombra. Hay un aspecto que me encanta de este Batman y es la simbología que hay detrás de la sombra. Él mismo la nombra como autodenominándose de esa manera, que de hecho es espectacular como el monólogo introductorio como cómic nos introduce en su mente, en su dolor y en cómo se ve que ya no hay un Bruce Wayne, sino una persona que piensa como Batman. Y cuando hablamos de este aspecto, no hay mejor persona para analizarlo que Carl Jung, un psicólogo y psiquiatra suizo que desarrolló justamente el concepto de una sombra, y se puede relacionar con esta cruzada de venganza de Batman. Como dije anteriormente, lo que vemos siempre en este Caballero de la Noche no es solo su ambiente, su macromundo que lo envuelve, y hasta se entiende la tristeza, como hasta el propio director Matt Reeves hace una muestra con miradas y sin diálogo del trauma de Bruce Wayne. ¿Cómo? Cuando tenemos la presencia del hijo del alcalde, que lo vio muerto, y Batman reposa sus ojos en él 2 veces, como Bruce y como Batman. En la escena del crimen y en el funeral lo ve al niño triste. Hay un poder justamente de identificación ahí, sin sonido, sin diálogo. Solo basta una mirada, una expresión, y Alfred luego ve las computadoras de Bruce y siente ese dolor que todavía prevalece en él. Un hombre roto, perdido quizá, pero con un sentido de vida que le permite descansar el dolor de la muerte de sus padres. Es hermoso ver cómo el director nos transmitió esa cicatriz que tiene Bruce con tan solo 2 escenas, porque cuando él ve al niño, ve un espejo y se ve ahí.
Y todo esto me sirve de pie para desarrollar el concepto de la sombra, sumando que Bruce no existe en esta versión, porque no sabe cómo usar su máscara. El quiebre emocional es total en este Batman y es lo único que conoce en su vida. Por eso, este Batman es constantemente una sombra. Según Jung, la sombra representa los aspectos ocultos y reprimidos de la psique, aquellos elementos de la personalidad que el individuo ha negado o no reconoce conscientemente. Por eso, en el contexto de este Caballero Oscuro, tenemos el simbolismo de un héroe vengativo, como buscando este método para una emergencia inmediata de la sombra que lo persigue, que es, evidentemente, una fuerza impulsora que lo empuja. La sombra es un concepto que justamente nos permite discernir mucho más acerca de este Batman, ya que Matt Reeves probablemente nos mostró al Batman Bruce Wayne más golpeado emocionalmente y también inestable psicológicamente del cine. Así que ahora nos vamos a adentrar mucho más en la sombra porque es un concepto súper importante para entender más a este Batman que está rodeado de un ambiente muy como sombrío, muy oscuro, muy solemne, ¿no? Es el Batman más inestable, ¿no? Y creo que es súper, pero súper importante entender el concepto de la sombra. Lo que tiene Bruce desde que murieron sus padres es una intensificación de su sombra, y con la venganza, él busca reconfortar los aspectos reprimidos dentro de su psique, y esta cruzada vengativa es simbólicamente una batalla contra su propia sombra heroica. Por eso, también se relaciona con Selina, una mujer cuya sombra también es poderosa, tiene el peso de ser alguien infeliz, viviendo a costa de otros, teniendo un fuego interior que quiere vengarse porque Falcone la abandonó a ella y a su madre, y siendo ciertamente cómplice de la muerte de la misma. Selina también es un ser vengativo, por eso el arco de este Batman poco a poco se va diluyendo en cuanto al fuego interior cuando no le permite nunca a nadie que maten. Le dice a Selina que no lo mate a Falcone porque ya suficiente tienen con ellos mismos y con su pelea eterna con la propia sombra. Con Riddler también tiene ese estilo de identificación, ya que él mismo le dice que se inspiró en él y que la máscara con el traje le dio ese poder. Toda la motivación del Acertijo está construida desde la venganza, con su infancia dura, donde quizás la aristocracia, el Estado, los ricos, olvidaron a los jóvenes sin futuros huérfanos, y él queda completamente marcado por ese trauma, entonces siendo lo que verdaderamente es. El Acertijo. En cierta manera Batman se da cuenta de eso, cuando hasta en el final uno de los matones le dice que es la venganza, misma manera en la que él se presenta al principio de la película. Por esto ve Batman que está desarrollando un simbolismo que realmente no es el debido. Filosóficamente esta mirada vengativa se acerca mucho a Nietzsche y Dostoyevsky, porque al principio Batman por su rabia deja de lado completamente su humanismo y lo llena un propósito oscuro. Por eso su vida sedentaria, propia de una depresión apabullante que lo obliga a esconderse en la Torre Wayne. Él entiende que solo existe para ser Batman. Entonces trasciende las normas morales convencionales y crea sus propios valores, pero siendo una inspiración motivada desde la venganza, donde cada uno puede tener sus límites, pero él, al ser una idea, una inspiración, no se puede frenar. Riddler ve a Batman como un vigilante que rompe con las normas morales convencionales, que son vistas como construcciones que surgían de la moral que los dejaba a los demás como esclavos, una moral que surgía de la debilidad y la incapacidad de enfrentar directamente el poder. Por eso quiere cazar a cada uno de los nombres importantes de la ciudad. Pero Batman, acercándose a la ética deontológica, se centra en la idea de que ciertos actos son intrínsecamente correctos o incorrectos. Entonces Batman se da cuenta de su mala inspiración, desde la venganza. Cuando ve a estos personajes morales disruptivos o que se encuentran en los límites, entonces tiene que convertirse en algo mejor. La ética deontológica propuesta justamente por el filósofo Kant está muy ligada con el concepto del idealismo y con el existencialismo, que Batman como personaje está sumamente arraigado, pero lo que más me gusta de esta versión de Batman es que ya desde el principio no está con el existencialismo y el idealismo, ya que va de la mano con la venganza y tiene ese cierto acercamiento con lo vengativo, ¿no? Con ciertos pensamientos oscuros que lo alejan del ideal y de esa filosofía que ve mucho la responsabilidad de los seres humanos. Y hasta él cree que en Gotham hay negros y blancos, de que hay buenos y malos, cuando en realidad no. Al principio de la película tenemos a este chico que está mitad maquillado y la otra mitad no, ya que vemos que no pertenece del todo a esa banda criminal, y ahí tenemos digamos, el resultado de una persona gris dentro de Gotham. Hay una persona que está ahí porque terminó ahí, porque la vida lo dejó ahí, porque las necesidades lo dejaron ahí. Y Batman poco a poco va a tener que ser el salvador, digamos, el guía de esas personas que se encuentran en el medio, de esos grises, ser esa imagen representativa para esas personas.
Uno de los momentos que siento que definen a este Batman es la aparente muerte de Alfred, en una escena sin tanto peso narrativo en los casos provocados por el Acertijo, pero evidentemente suman al desarrollo y la construcción de este Bruce Wayne. Él con Alfred tiene un momento muy íntimo donde le afirma que luego de la muerte de sus padres, Bruce tenía un profundo sentimiento de culpa y veía el miedo de un niño en sus ojos, entonces tuvo que hacer de padre para que tenga un referente. Bruce le admite a Alfred que jamás pensó que tendría esa clase de miedo de nuevo. I never thought I'd feel fear like that again. I thought I'd mastered all that. ¿A cuál se refiere? A perder a alguien que querés. Ahí se humaniza. Bruce admite no superar el miedo de perder a alguien que le importa. Yo creo que acá su discurso como espectro de la noche, como un demonio vengativo, se rompe en pedazos. Bruce vuelve a sentir, se nota vulnerable, es un hombre con miedos, con un trauma, con emociones. En este instante, Batman empieza a tomar una pequeña luz dentro de sí mismo. Según Carl Jung, Batman estaría llegando al punto cúlmine de su arquetipo como héroe, donde justo ahí se le hace importancia no solo a la figura externa, mitológica o representativa, sino también que existe un héroe interior dentro de cada individuo. Y Bruce finalmente encuentra su propósito, la clase de héroe que quiere ser. Al final de la película, en la inundación de Gotham, que parece hasta un espejismo de la propia moralidad o hasta desesperanza, Batman enciende su bengala roja y guía a los ciudadanos a oscuras hacia la salvación. Parece una toma bíblica, es muy significativa, es la representación de su desarrollo para pasar de ser un héroe vengativo a un héroe esperanzador. Batman asume el papel de protector y guía, proporcionando esperanza y seguridad justamente en medio del caos. El color rojo representa ese poder, y esa bengala es un poder mucho más importante que el físico, si no estamos hablando de aquel que es abstracto, la expansión de un arquetipo, de un modelo, de un ideal. Un Batman que levanta la bengala como si de la esperanza misma se tratase. Y así deja un monólogo final hermoso acerca de la superación personal y los traumas personales. Bruce, como Batman, hace una descripción de Gotham con su vida, con lo que es el dolor, pero el de todos y el de él mismo. Our scars can destroy us, even after the physical wounds have healed. But if we survive them, they can transform us. Finalmente, cuando encontramos un cierto propósito, tendemos a integrar y equilibrar los aspectos oscuros que nos dominaban la psique y así encaminamos para poder alcanzar nuestro crecimiento. La imagen de este Batman, transicionando a un héroe esperanzador que representa la luz en la oscuridad y refleja la pelea intrínseca de Batman con él mismo, es algo maravilloso. Y su crecimiento a lo largo de The Batman es aún más emocionante cuando en estas escenas lo vemos romper con las capas que lo definen en su simbología. The Batman nos dejó a un héroe que se construyó desde la venganza, un hombre roto con pensamientos oscuros, con un trauma que lo acompaña, con un ambiente oscuro que lo golpea como la lluvia constante de la ciudad, como un ego, una emoción, un malestar, una barrera que vive en él, pero que la resiliencia, que si bien no es del todo alcanzada, se asoma en Bruce para resaltar su luz, su humanismo, para darle un propósito, para cambiar sus métodos, su representación, el Batman que necesita él ser y sobre todo una ciudad llena de cicatrices. De la venganza a la resiliencia, Batman encuentra su luz conviviendo con sus cicatrices y reafirmando que el dolor es aquel que nos tiene que motivar para convertirnos en algo mejor. Nuestro dolor no es malo, es nuestro y hay que enfrentarlo. Es el desafío personal que nos convierte en nuestra representación más esperanzadora, un Batman que se forjó del fuego y pasó a ser una luz dentro de la oscuridad.